La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Nuestro invitado en esta oportunidad, y le agradecemos como siempre la amabilidad de compartir este contacto con RCR, es el señor Jorge Luis Montero Cornejo. Él es economista, consultor en temas de minería y desarrollo. En su momento ha sido viceministro de Minas. Qué gusto saludarlo, don Jorge Luis, muy amable como siempre. Qué gusto. Buenos días, señor Hernández, un gusto saludarlo. Muchas gracias por la entrevista. Si hace unos días teníamos una visión un poco preocupante de las perspectivas económicas y fundamentalmente las que están ligadas al sector minero, cuando se conoció el plan económico multianual, donde se señalaba ya con mucha precisión que este año la inversión en nuestro país iba a ser de cero, y algunas entidades como el Instituto Peruano de Economía proyectan que al 2023 vamos a tener una caída en las inversiones privadas de -2 o -3, ¿no? Hoy la situación se acrecienta, ¿no? Hemos conocido en el transcurso de la semana que una de las principales empresas en nuestro país, ¿no?, que están ligadas a la gran minería, como la empresa minera Newmont Yanacocha, ha decidido postergar, ¿no?, el financiamiento del proyecto Yanacocha Sulfuros hasta el año 2024, ¿no? ¿Cómo analiza usted esta situación, ¿no?, este horizonte, ¿no?, un poco no muy optimista en cuanto a la minería, a la gran minería de nuestro país? Bien, gracias, señor Hernández, por su pregunta. Mire, la empresa Newmont Yanacocha, como empresa privada, tiene que ponderar y tomar en consideración varios elementos para decidir una inversión importante, como la que piensa hacer en Cajamarca para el desarrollo del proyecto Yanacocha Sulfuros. Estas decisiones tienen que ver con el escenario político nacional, tiene que ver con los riesgos del escenario internacional y tiene que ver con las cotizaciones de las materias primas. Todo le está jugando en contra, ¿no? El escenario político nacional es ambiguo con respecto a la minería, en algunas ocasiones incluso francamente adverso. Se nota que hay un prejuicio contra el sector minero en el Ejecutivo por falta de comprensión y entendimiento del rol de la minería y actual y el potencial, y también por una falta de confianza entre los actores involucrados en estas discusiones de cómo hacer una minería más sustentable y más articulada con los objetivos nacionales. Eso es una construcción, eso se lo tenemos que hacer juntos, tiene que haber confianza, tiene que haber diálogo, cooperación, pero cuando uno siente que hay prejuicios y posiciones ambiguas, entonces uno posterga las inversiones. Si a eso usted le añade una incertidumbre enorme con respecto a la economía internacional, la guerra en Europa, la crisis alimentaria, la pandemia, la recesión en China, etcétera, etcétera, entonces que todo a su vez está afectando la cotización del cobre de una manera negativa, entonces usted tiene la tormenta perfecta para que la empresa postergue 1, 2, 3 años la decisión de invertir. No se va a ir Newmont Yanacocha del Perú. Es una empresa que conoce muy bien este mercado, conoce muy bien cómo trabajar en Perú, tiene lecciones aprendidas muy importantes que le son de gran utilidad y no va a abandonar el Perú, pero puede postergar por mucho tiempo sus inversiones mientras el panorama político se aclara, lo internacional también se acaba de aclarar y las cotizaciones mejoran. Allí quería llegar justamente, ¿no? Y usted ha puesto sobre la mesa un conjunto de variables. En primer lugar, usted conoce muy de cerca la realidad en Cajamarca, ¿no? Conoce además una serie de proyectos que pueden viabilizarse, pero como usted bien lo ha notado, hay una serie de situaciones que se están presentando en el país ya con mucha frecuencia: inestabilidad, crisis política, crisis económicas, ¿no? Nos afectó la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Me gustaría
tomarlo en dos niveles. Primero, en el nivel local, regional, y luego para entrar al nivel macroeconómico nacional, ¿no? En el nivel regional, ¿no? ¿Qué efectos puede tener para Cajamarca que se postergue esta inversión? Que es una inversión considerable, y además todos apuntaban que iba a ser el gran motor para el desarrollo en Cajamarca en los próximos años. Una postergación afecta considerablemente. Me gustaría analizar en primer lugar el efecto que podría tener en Cajamarca para luego ingresar a nivel macro, cómo esto puede repercutir en otras inversiones. Claro que sí, señor Hernández, con mucho gusto. Mire, la minería en Cajamarca ha llegado a ser alrededor del año 2010 más del 30% del PBI regional. Eso es sustancial. Si ese sector económico, el sector minero, decrece en Cajamarca, se apaga en Cajamarca, se posterga, entonces usted tiene un impacto directo sobre el PBI regional. En una región que tiene muchos problemas. Le comento algunos, los tengo aquí anotados y se los quiero compartir. Estos son datos del año 2020, finales de agosto del 2020. Entonces tiene usted que el 42% de la población de Cajamarca se encuentra en situación de pobreza, pobreza extrema. 42% de la población de la región Cajamarca está en pobreza, o sea, menos de $3 diarios, y en pobreza extrema, es decir, menos de $2 diarios de ingresos familiares. Imagínense. Aquí hago un paréntesis, ¿no? Usted pasa de $3 a $3.1 y entonces la estadística internacional dice que saliste de la pobreza. Imagínense qué visión. Pero bueno, lo dejamos ahí, esa es otra discusión. 40% de la población menor a 7 años presenta cuadros clínicos de desnutrición. 40%. 55% de la PEA está dedicada a actividades agropecuarias que aportan solamente el 13% del PBI de Cajamarca. 55% de Cajamarca aporta el 13% de su PBI. O sea, actividades agropecuarias de subsistencia. Salario mínimo promedio en Cajamarca, 37% por debajo del promedio nacional. Déficit en infraestructura y servicios básicos, calculado en más de $7.000 millones. 60% de la ejecución presupuestal anual de la inversión pública. 60% de ejecución presupuestal, con suerte. 60%. 40% nunca se invierte. Entonces, 90% informalidad en las actividades económicas. Y la competitividad regional, según el Instituto Peruano de Economía, la competitividad regional es la última, junto con Huancavelica, puesto 22 de 23 regiones analizadas. Solamente con Huancavelica y ya está, eso es. Entonces, imagínese usted un escenario macroeconómico tan complejo y postergar inversiones mineras, postergar exploraciones mineras, obstaculizar proyectos mineros, cuando la región Cajamarca ha sido bendecida con sus recursos naturales mineros. Entonces, ¿y dónde están los espacios de diálogo? ¿Dónde están los espacios de concertación? En Cajamarca las autoridades tienen miedo de llamar por teléfono a un gerente minero. Tienen miedo porque pierden popularidad. ¡Qué barbaridad! Así así funciona nuestra democracia, con miedos, con tweets, con memes. ¿Así funciona el tema? Cuando tenemos una riqueza enorme en la región Cajamarca, pobreza explícita, enorme también, y no estamos sentados conversando en una mesa las autoridades, los empresarios, el gobierno central, discutiendo cómo la minería puede sumar en verdad, en serio, de manera sostenible y en el largo plazo para el desarrollo de la región. No lo estamos haciendo. Ahora, yo no quiero tener una visión pesimista, pero sí me aproximo a la realidad, ¿no? ¿Qué va a ocurrir luego de esta decisión de postergar el financiamiento de este proyecto tan importante como es Yanacocha Sulfuro, con los otros proyectos que también ya se perfilaban en Cajamarca, ¿no?
a varios proyectos. Entonces, si sumamos, ¿no?, las condiciones en las que presenta el país, en la región también no solamente se vería afectada por este proyecto, cree usted es consultor, también podrían afectar a otros proyectos por las mismas condiciones que se presentan. Pero por supuesto, Cajamarca no solamente Yanacocha y Yanacocha Sulfuros, Cajamarca tiene el proyecto Galeno, tiene el proyecto Michiquillay, tiene el proyecto La Granja, hay proyectos mineros en Hualgayoc, tiene el proyecto de Conga, que está lleno de problemas, pero que no es un proyecto que tenemos que descartar, tenemos que repensarlo, que es otra cosa. Entonces todo eso significan 18.000, 20.000, 22.000 millones de dólares de inversiones en la región Cajamarca, que no tienen por qué hacerse todas en un mismo momento. Se puede planificar la explotación minera para que, sus beneficios se prolonguen en el tiempo, durante décadas, y beneficie el desarrollo sostenible de otras actividades económicas en Cajamarca, porque ese es el punto. Por ejemplo, las actividades forestales, por ejemplo, las actividades agropecuarias de exportación, los arándanos, el desarrollo de energías alternativas. Tenemos campos eólicos en Cajamarca. Entonces, hay mucho desarrollo sostenible no minero que se puede activar con el dinero minero de los proyectos que acabo de mencionar, y que debe ser diseñado y pauteado en una mesa de diálogo, de negociaciones, de contratos, de negocios con los empresarios, con participación del Estado y por supuesto con participación emblemática del gobierno regional y de las autoridades locales. Ahora, si extrapolamos esto, don Jorge Luis Montero, al tema macroeconómico nacional. Usted hablaba también al inicio de la conversación, no hay señales claras, y yo quiero añadirle algo más, ¿no? En el Perú, si hemos tenido alguna fortaleza en los últimos años, es nuestra seguridad jurídica, ¿no? Es en la confianza, ¿no?, de un marco legal, ¿no? Y parecería ser que eso ya no es una fortaleza, más bien constituye una debilidad en estos momentos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque mucha gente dirá, no, es un proyecto que se paraliza en Cajamarca, pero usted, que es consultor, conoce muy bien el tema, ¿cómo esto va a repercutir en el nivel confianza país para los inversionistas, para quienes siempre han mirado a Perú como una posibilidad de grandes inversiones, no solamente mineras? Mire usted, buen punto, gran punto. En el Perú, el impacto macroeconómico lo podemos ver rápidamente solamente pensando en el tema desde el punto de vista de las reservas internacionales netas. El Perú tiene reservas internacionales netas en este momento, hace 2 meses atrás, de más de 75.000 millones de dólares, que representan el 40% de nuestro PBI, mientras que Colombia tiene reservas internacionales netas por 21% de su PBI y Chile por 19% de su PBI. Y el Perú, 40% de su PBI en reservas internacionales netas, que son certificados y depósitos en oro y en dólares, tanto del sector público como del sector privado, en el sistema financiero peruano, o de cualquier país. Entonces, estas reservas, el gran proveedor de divisas en la economía peruana es la minería. Y lo que vamos a ver es que, entre otras cosas, la vulnerabilidad monetaria, cambiaria, se va a ir alterando e incrementando en la medida que las reservas puedan ir decreciendo en el largo plazo, porque ya el motor generador de divisas está trabado. Ahora, las mismas razones por las cuales Newmont Yanacocha posterga 2 años sus inversiones son las mismas razones para las otras corporaciones internacionales que hacen minería en Perú y para las propias empresas mineras peruanas. Son las mismas razones: el escenario internacional, la falta de una política clara, transparente y honesta en el Perú con respecto a la minería.
Y son las mismas razones que van a postergar todo y que están postergando todos los proyectos. A eso usted hay que añadirle a todo esto el tema el tema social, el tema de la emergencia social que nunca acaba con respecto a la minería. Que tenemos campamentos incendiados, que tenemos minas bloqueadas, que tenemos proyectos retrasados enormemente, y también a esto tenemos que añadirle que parece que las relaciones comunitarias a veces no son lo suficientemente robustas como para realmente establecer relaciones de largo plazo fructíferas. Por ejemplo, yo le comento, ayer me hablaban de una empresa minera X que está desarrollando un proyecto en alguna parte del Perú y está conversando con las comunidades de la zona para instalar una industria de transformación de la fibra de camélidos. Yo me pregunto cómo puede ser posible que un equipo de relaciones comunitarias de una empresa minera que tiene un proyecto interesante le ofrezca a la comunidad una industria de transformación de la fibra de camélidos. No saben de lo que están hablando y se están metiendo en un lío, porque como ya lo dijeron, se lo van a exigir. Y cuando la pongan después de gastar un montón de dinero, van a fracasar, porque ese negocio es otro negocio y se maneja de una manera totalmente diferente. Pero aquí hay un tema central, don Jorge Luis, un tema que usted ha señalado, el tema social y el relacionamiento, ¿no? Pero lo que estamos viendo y el tema de fondo en la conflictividad, que no hay un acompañamiento de parte del Estado. El rol del Estado no se hace visible en los grandes proyectos que tiene la empresa privada. El rol del Estado hay que diferenciarlo con el papel que cumple la empresa privada. La política de buen vecino tiene que seguir adelante y hay empresas que lo hacen muy bien. Pero acá, cuando hablamos de conflictividad, es porque tampoco hay un acompañamiento de parte del Estado. Usted ha estado en su momento como viceministro de Minas y conoce muy bien el tema, ¿no? Sí. Y esto ha ido avanzando con el paso de los años. Ayer nomás, en el Pinar, ¿no? Se bloquea la vía, ¿no? La empresa Antapacay saca un comunicado. Ellos también han hecho una postergación, pero las comunidades no entienden eso. O los operadores políticos, que son los que impulsan estas movilizaciones, le sacan provecho a eso. Lamentablemente es así. Paralizan entonces todo el corredor minero. Afecta a Constanza, Jabda, afecta a MMG, afecta al propio Antapacay, ¿no? Vemos que, si vamos un poco más allá, en la zona de Islay, también ayer hubo paralizaciones todos estos días. ¿Por qué? Porque la Autoridad Nacional del Agua, que es un organismo técnico, saca una norma para impulsar el proyecto Quellaveco, ¿no? Pero también, ¿no? Obviamente nos vemos. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿el Estado por qué no acompaña? Mire, señor Hernández, muy buena pregunta, se lo agradezco mucho. Mire usted, el Estado peruano no puede ser un bombero. El Estado peruano tiene que articular políticas públicas y tiene que implementar políticas públicas que cambien la realidad de las cosas. Ese es el rol del Estado. El resto del Estado le hemos dado un rol de bombero, además de bombero medio fracasado, en los últimos años. Y ese no es el rol que le compete. El rol que le compete al sector público en el Perú, en el tema minero, yo le comento 8 puntos, rapidito. ¿Cómo no? Política nacional multisectorial de minería, ¿la estamos impulsando? No, la necesitamos urgentemente. Política nacional multisectorial de minería, donde vamos a definir lineamientos públicos, donde vamos a definir servicios públicos, donde vamos a definir estrategias, objetivos priorizados, para que la minería se articule con el desarrollo nacional, local, regional. No, señor, no se avanza un paso. La política nacional multisectorial de pequeña minería y minería artesanal, que la dejamos en marcha y que a Dios gracias ha avanzado bastante bien, ahora se tiene que implementar. Le estamos poniendo el foco, le estamos poniendo el interés, estamos hablando de una política para la pequeña minería y minería artesanal, 400.000 personas, de este tamañito. Además, sujetos a las presiones de la informalidad, del contrabando y de la delincuencia. Tenemos que implementar esa política.
a partir de fines de este año y por los próximos 2 o 3 años hay que implementar una política potente que ya la tenemos, pero hay que hay que hacerla realidad en un sector tan explosivo y tan conflictivo como es el de la minería a pequeña escala, la artesanal. Y por supuesto que también toca revisar el tema de la minería ilegal. Tercer punto, hay programas de inversión para impulsar el sector minero peruano. Por ejemplo, hay un programa de inversión que está en el Invierte-P con el Banco Mundial y nadie lo ha tocado. Y es un dinero que el Banco Mundial está dispuesto a ofrecerle al Perú para que el sector minero, el sector público minero, se potencie sus servicios públicos en las regiones, en las localidades, en donde sea necesario, potencie su base de datos, se potencie también el rol del INGEMET, el rol de activos mineros. Ese dinero está ahí y el proyecto no lo mueve nadie. Cuarto, proyectos mineros de exploración, que son fundamentales. El tema de la consulta previa, eso no está resuelto. Estamos pidiéndole a los exploradores que hagan consultas previas, cuando es una exigencia indebida, porque es una exploración. Y eso no se está discutiendo. ¿Por qué? Porque hay un prejuicio. ¿Por qué? Porque no se entiende cómo funciona el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Quinto, los pasivos ambientales mineros, la remediación de pasivos ambientales mineros. Es una obligación del Estado hacerlo, y debería hacerlo con mayor celeridad. Activos Mineros trabaja muy bien, pero debería tener mayores recursos para hacerlo con mayor celeridad. El tema, la problemática del cierre de minas, ¿cómo va Quirubilca? ¿Cómo va Tucari? ¿Cómo va eso? Hay una ley de cierre de minas muy buena, muy bien dada, pero ¿y el reglamento? El reglamento tenía que estar en noviembre del año 2021. Estamos en septiembre del año 2022 y no hay reglamento. Contra los procedimientos establecidos. Y por último, la reactivación económica de los territorios mineros, señor Hernández. Nosotros en el gobierno de transición y emergencia sacamos el decreto de urgencia 040-2021 con 201 millones de soles para cerrar brechas, para el cierre de brechas en el oleoducto norperuano y en el corredor minero del sur. Un decreto de urgencia porque no había otra manera de hacerlo y se hizo por 201 millones de soles. La pregunta es cómo va el trabajo de cierre de brechas. ¿Por qué estamos de bomberos cuando deberíamos estar cerrando brechas? Entonces, hay una serie de elementos que el sector público no está asumiendo claramente. Usted ha tocado un tema, y lo escuchaba con atención, uno de los puntos, ¿no? El tema de exploraciones, ¿no? Que también no tenemos a la vista nuevas exploraciones, ¿no? Si mañana se cambia la política del gobierno, ojalá que en algún momento lo haga, uno de los grandes problemas que vamos a tener es que en el Perú no se han impulsado nuevas exploraciones en los últimos años, ¿no? Eso también es una realidad, ¿no? Y no podemos dejarla al margen. En esa línea, ya para culminar, ¿cómo está mirando usted el horizonte del sector? Mire usted, las exploraciones son de dos tipos, brownfield y greenfield. Brownfield es en el territorio dentro de la huella minera, muy cerca a las huellas mineras. El brownfield sí avanza y las empresas mineras renuevan sus reservas declaradas, porque eso es lo que las apalanca con la banca internacional para obtener los fondos, los dineros y las inversiones que necesitan hacer. Pero las exploraciones greenfield, que son las exploraciones que realmente generan nuevos proyectos, nuevas oportunidades para distintos territorios mineros del Perú, esas están grandemente bloqueadas en la mayoría de los casos, porque hay un prejuicio, porque no hay una política que realmente ampare una relación muy horizontal entre el inversionista y el poblador local. Ese marco no existe. Entonces, y porque tenemos una consulta previa que le obliga al explorador a hacer consultas y a comprometerse a cosas indebidas porque no sabe qué va a encontrar. Entonces,
para un proyecto minero en preconstrucción o en prefactibilidad se entiende una consulta previa, porque ya tenemos un yacimiento probado y una mina en marcha, en construcción. Pero para una exploración, consulta previa, cuando no sé si voy a encontrar algo allí, puedo encontrar, recursos minerales, sí, pero una cosa son recursos minerales y otra cosa que sean minerales económicamente rentables. Ese es todo un estudio. Entonces, eso detiene la exploración en todo el Perú, la exploración greenfield en todo el Perú, y esa exploración es crítica para que la minería tenga futuro. ¿Cuál es el próximo gran proyecto minero después de Yanacocha Sulfuros y de Quellaveco en Perú? Buena pregunta. Se acabó, señor Hernández, sí, no hay más. Muy buena pregunta en realidad, ¿no? Bien, don Jorge Luis, como siempre yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Hay muchos temas que vamos a seguir abordando en lo sucesivo, ¿no? Y queríamos tocar este tema, ¿no? Porque muchos le dan una mirada simplemente, bueno, está postergando. No, la postergación tiene un efecto, ¿no? Tiene un efecto regional y tiene un efecto a nivel nacional. Un gusto haber conversado con usted, don Jorge Luis Montero. Muy amable. Hernández, muchísimas gracias por la entrevista, a sus órdenes, como siempre, para seguir conversando sobre los temas mineros, y esperamos que en un futuro cercano las cosas empiecen a cambiar, y si podemos ayudar, con mucho gusto. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.